Este es el secreto del milagro económico alemán, pasando de ser un país en ruinas a convertirse en una potencia militar. ¿Pero cómo lo hizo? Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó en quiebra, despertando un disgusto por las potencias vencedoras. Hitler les prometería un futuro mejor, pero para hacerlo necesitaba sacar a Alemania de la quiebra. Para eso, convertiría a Alemania en una economía depredadora que se sustentaría en base al engaño e intimidación. En este video lo vamos a resumir en 6 puntos. Primero, el sistema MEFO. La MEFO era una sociedad pantalla con un capital de 1 millón de marcos imperiales que habían aportado las grandes empresas metalúrgicas. MEFO no producía nada, no contrataba a nadie, no tenía ninguna fábrica. Lo único que generaba MEFO era deuda, pero una deuda invisible para el resto de los países de Europa. Los pagarés emitidos por esta empresa inspiraban confianza a las grandes empresas. La deuda de MEFO se convirtió en una moneda paralela reservada al sector armamentístico. Schacht era director del Reichsbank y prometía cambiar las deudas por efectivo con unas tasas de interés muy bajas, por lo que prácticamente estaba emitiendo efectivo. Fue un método que sirvió para introducir liquidez en la industria armamentística. La política económica de Hitler tenía la intervención en el mercado como pilar fundamental, aunque no era una economía planificada al estilo soviético, ya que se respetaba la propiedad privada de los medios de producción, pero el peso del Estado en la economía era mayúsculo. Uno de los mayores ejemplos de esta política fue el programa de infraestructuras que llevó a cabo el régimen para reactivar la economía, una política keynesiana antes de Keynes. Entre 1933 y 1938, el PIB alemán aumentó un 50%. Son cifras espectaculares, pero ¿era sólido ese crecimiento económico? Lo cierto es que no. El nacionalsocialismo basaba su sociedad en la idea de guerra. Alemania tenía pocas materias primas en su territorio, por lo que necesitaba divisas para comprarlas en el exterior. Schacht comenzó a inquietarse porque debía devolver los bonos MEFO y era imposible continuar con ese ritmo de producción. Decidió, por lo tanto, frenar el rearme y pagar las deudas. Hitler no le gustó la idea y destituyó a Schacht y dejó la economía en manos de Göring, quien fue nombrado jefe del segundo plan cuatrienal y responsable del comercio, el control de precios, el intercambio de divisas y las inversiones. En definitiva, le dio el poder total de la economía alemana. La anexión de territorios. Hitler convenció a Austria de ser anexada, la cual aceptaría, pero esto no era gratuito. El plan de Hitler involucraba el oro que Austria guardaba en el banco, junto a sus complejos industriales que ayudarían a la economía alemana. Pero Alemania no solo anexaría Austria, también anexó la parte alemana de Checoslovaquia, tomando también su complejo industrial y cualquier recurso. Otro movimiento alemán fue la privatización de muchas empresas alemanas. Para nadie es un secreto que el Estado es el peor administrador del mundo. Entonces, al vender estas industrias a inversores alemanes privados, no solo recaudaban dinero para las arcas del Tercer Reich, sino que también lograban hacer mover la economía de forma más eficiente y mejorando la competitividad de las empresas. Entre las empresas que Alemania vendería están los 4 bancos más importantes del país. También vendería la empresa de ferrocarriles más grande del mundo, junto con la sociedad anónima más grande de Alemania y empresas de todo tipo. El robo a los judíos también fue otra forma de financiamiento, pues desde la llegada de Hitler al poder comenzó una subida de impuestos a empresas judías, confiscación de cuentas bancarias, impuestos sobre tierras, y si un judío quería abandonar Alemania, debía dejar el 90% de su patrimonio. Además, muchas de las pequeñas tiendas de judíos fueron expropiadas para colocar a alemanes no judíos al frente de las tiendas. Después de desatar la guerra, la incautación de bienes a los judíos aumentó considerablemente, hasta que hasta el más mínimo diente de plata era incautado. Otro gran apoyo a la economía alemana fue la invasión de Francia. Cuando Alemania derrotó a Francia, se crearon 2 estados, la Francia ocupada y la Francia de Vichy, un estado títere en el que se aplicaría una economía parasitaria, pero que le permitía a la Francia de Vichy seguir en pie. Este sistema fue tan eficaz que después de la guerra, Francia aplicaría esta economía a sus colonias africanas. Además, Alemania aplicaría la misma política antisemita en territorio francés.
confiscando todo lo perteneciente a los judíos y enviándolos a campos de concentración. Sin embargo, lo peor de la economía alemana sería la mano de obra esclava. Los campos de concentración estaban llenos de personas que serían usadas para trabajos de extracción de minerales. Incluso llegaron a crear campos cerca de las minas que necesitaban extraer. Cuando un prisionero ya no les servía, era enviado a campos de exterminio. Incluso estudiaron temas de nutrición para mantener a los prisioneros medianamente vivos y con suficiente fuerza para trabajar. Otro gran horror fue el implementado en el territorio invadido de Bielorrusia y la Unión Soviética, pues la comida que había en estos territorios era enviada al frente de batalla para alimentar a los soldados alemanes. ¿Crees que fue un milagro económico o solo una economía destinada a caer?